Imagina estar en una selva donde la luz casi no toca el suelo, donde el silencio no es silencio, sino respiración contenida, donde cada sombra parece tener ojos. Es de noche, el aire es denso, y de pronto escuchas un sonido profundo, grave, que no es rugido. Es algo más antiguo, algo que retumba en los huesos. Un jaguar acaba de anunciar que ese territorio no es tuyo. Y por un instante, entiendes algo que miles de pueblos supieron durante más de 3000 años. Este no es solo un animal, es un dios. Antes de que existieran pirámides, antes de que se levantaran ciudades, antes de que los humanos en América tallaran piedra o levantaran templos, ya había una figura dominando sus mitos. El jaguar, el primer ser sagrado, el primer símbolo de poder, el primer puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Mucho antes de que surgieran los mayas, los mexicas o los incas, ya había petroglifos, máscaras y esculturas con fauces felinas, ojos redondos y cuerpos híbridos que mezclaban humano con jaguar. ¿Qué vieron esos pueblos antiguos en este animal? ¿Qué lo hizo tan especial para convertirse en la criatura más venerada del continente? Para entenderlo, debemos imaginar un continente completamente distinto al de hoy. Selvas interminables desde México hasta Brasil. Ríos inmensos, montañas gigantes. Una naturaleza tan poderosa que los seres humanos se sentían diminutos frente a ella. En ese mundo había un depredador que dominaba la luz, la sombra, el agua, los árboles y la noche. Un animal capaz de desaparecer sin hacer ruido, de caer desde un árbol como un rayo, de nadar corrientes que ahogarían a cualquiera. Un animal que podía matar con una sola mordida. No en el cuello, sino directamente en el cráneo. Ningún otro felino del mundo tiene esa fuerza. Pero su poder físico no era lo único que impresionaba a los pueblos antiguos. El jaguar tenía algo más inquietante, un comportamiento que parecía sobrenatural. Podía caminar solo, por horas, sin cansarse. Podía cazar de día y de noche. Y sobre todo, sus ojos brillaban en la oscuridad como carbones encendidos. No era extraño que se le atribuyera la capacidad de ver aquello que los humanos no podían ver. De caminar entre mundos, de cruzar de la vida a la muerte, de moverse entre la tierra y el inframundo. Este es el punto clave. Para los pueblos mesoamericanos y amazónicos, el jaguar no era un depredador más. Era el animal que poseía el secreto de la noche. Y eso lo convertía en la criatura perfecta para representar aquello que está más allá de lo humano. Los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica, fueron los primeros en dejar evidencia clara del culto al jaguar. Sus esculturas muestran rostros humanos fusionados con rasgos felinos, bocas abiertas, colmillos curvos, ojos almendrados. Algunos arqueólogos creen que estas figuras representan chamanes en trance, transformándose en jaguares. Otros creen que representan a dioses. Pero lo importante no es la interpretación exacta, sino el hecho de que, desde los primeros vestigios de arte monumental en América, el jaguar ya ocupaba el lugar central. Y aquí surge la primera pregunta inevitable. ¿Por qué el jaguar fue, desde tan temprano, más que un símbolo? ¿Por qué no el puma, más común? ¿Por qué no el águila o la serpiente, animales también poderosos? ¿Qué intuición ancestral llevó a tantas culturas distintas a elegir al jaguar como emblema supremo? La respuesta está en su presencia, en su impacto, en el temor y la admiración que inspiraba,
en su habilidad para moverse como sombra viva. Los antiguos no necesitaban inventar poderes para él. Solo tenían que observarlo. Ver a un jaguar caminar era ver un espíritu encarnado, un dios silencioso. Con el paso de los siglos, ese respeto se convirtió en religión. Entre los mayas, el jaguar era una figura compleja, protector, guía y guardián del inframundo. Sostenía las esquinas del universo en forma de los 4 balames, los jaguares que vigilaban los rumbos del cosmos. En los templos mayas, los tronos reales estaban cubiertos con piel de jaguar. Los gobernantes usaban tocados y capas adornadas con manchas para mostrar que al gobernar adoptaban el espíritu del jaguar. El rey maya no solo era rey, era jaguar. Entre los mexicas, el jaguar tenía otra cara. Era el animal de Tezcatlipoca, dios de la noche, del destino, de la guerra y de la magia. La élite militar más poderosa del imperio eran los guerreros jaguar. Usaban trajes completos con patrones de manchas, garras y cascos con forma de fauces. Su misión era capturar prisioneros para rituales, proteger a la ciudad y encarnar la ferocidad del dios jaguar. Vestir como jaguar no era una metáfora, era convertirse en uno durante la batalla. Y si viajas hacia el sur, a la Amazonía, el jaguar es aún más importante. Allí, los chamanes dicen que el jaguar es el dueño de la selva, el que enseña a los humanos a ver más allá. En muchas tribus se cree que durante las visiones chamánicas, el espíritu del jaguar presta sus ojos al chamán para que pueda recorrer mundos invisibles. El jaguar no es solo símbolo, es maestro. Este fenómeno se repite una y otra vez a lo largo de 3000 años y miles de kilómetros. México, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil. Distintas culturas, distintos idiomas, distintos templos, pero el mismo dios animal. Esto no tiene equivalente en ningún otro continente. No hay otro animal que haya sido venerado durante tanto tiempo, por tantos pueblos, de manera tan consistente. Y eso nos lleva a otra pregunta poderosa. ¿Qué vieron exactamente en él? ¿Qué mensaje universal representaba este animal para culturas que jamás se conocieron entre sí? La respuesta parece estar en su dualidad. El jaguar es belleza y terror, fuerza y silencio, poder y elegancia. Día y noche. Es un animal diurno y nocturno, terrestre y acuático, solitario pero dominante. Representa la complejidad de la naturaleza misma. Y para los pueblos antiguos, esa complejidad solo podía significar una cosa: divinidad. Pero hay un detalle aún más fascinante. Durante miles de años, el jaguar no fue simplemente un símbolo religioso. Fue una presencia real. Caminaba entre las aldeas, cruzaba los ríos, entraba a los templos. Era un recordatorio diario del poder de la naturaleza. Los antiguos no tenían que imaginarlo. Lo tenían frente a ellos. Y, sin embargo, el jaguar no atacaba a los humanos con frecuencia. Era cauteloso, inteligente, casi espiritual en su comportamiento. Eso aumentó aún más el misterio. ¿Por qué un animal tan poderoso caminaba entre ellos sin destruirlos? ¿Por qué parecía elegir cuándo mostrarse y cuándo desaparecer? Ese comportamiento ambivalente, ni enemigo ni aliado, sino algo superior, lo convirtió en el símbolo perfecto del mundo espiritual. Y es aquí donde aparece el gran misterio que encenderá el siguiente acto. Si el jaguar fue visto como Dios durante miles de años, si era guardián, maestro, protector, espíritu de la selva y señor de la noche, ¿cómo se convirtió en un puente entre el mundo humano y el mundo sobrenatural?
¿Qué poderes creían los antiguos que poseía realmente? ¿Y qué papel jugó el jaguar en la creación, la muerte, la guerra y los rituales de las civilizaciones americanas? Las respuestas no solo son sorprendentes, son más profundas y simbólicas de lo que imaginas. Si en el primer acto vimos al jaguar como el animal que dominó la imaginación de todo un continente, ahora entramos en un territorio aún más profundo. El jaguar como Dios. No como metáfora, no como símbolo poético, sino como una presencia espiritual real, con funciones específicas dentro del cosmos: la muerte, la guerra, la agricultura y la visión chamánica. Para los pueblos antiguos, el jaguar no era un animal que inspiraba a los dioses, era el Dios mismo. Y entender esa idea es entrar en una de las cosmovisiones más complejas y hermosas de América. Comencemos con los mayas. En su universo, el jaguar ocupa múltiples dimensiones. No es un solo ser, es varios a la vez. Por un lado, es el guardián del inframundo. Durante la noche, cuando el sol se oculta, los mayas decían que éste debía viajar por las entrañas de la tierra, cruzando ríos, cavernas y reinos oscuros. ¿Quién lo acompañaba en ese viaje? El jaguar. Su piel manchada era interpretada como un mapa del cosmos nocturno. Sus ojos brillantes como antorchas que permitían al sol navegar en la oscuridad. Cuando un jaguar caminaba en la noche, los pueblos antiguos no veían a un depredador. Veían al compañero del sol, al guía del viaje sagrado que debía repetirse cada día. Pero esa no era su única función. En el mundo maya existe la figura de los balames, 4 jaguares gigantes que sostienen las esquinas del mundo. Uno en el norte, otro en el sur, otro en el este y otro en el oeste. Cada uno encargado de proteger el equilibrio del universo, de mantener estable la creación. Esta idea no era una simple leyenda. Los reyes mayas se vestían con piel de jaguar para demostrar que ellos, simbólicamente, tomaban el papel de esos guardianes terrestres. Gobernar era cargar con el mundo encima. Ser rey era ser jaguar. En los templos mayas es común ver tronos tallados con garras, fauces y manchas. No es casualidad. Un gobernante que se sentaba en un trono jaguar estaba declarando públicamente que su poder provenía de lo sagrado. No del ejército, no de sus riquezas, no de su linaje, sino de su conexión con el animal que podía cruzar mundos. Para los mayas, gobernar no era solo dirigir una ciudad. Era caminar en el borde entre lo humano y lo divino. Si viajamos hacia el centro de México, encontramos otra versión poderosa, la del jaguar mexica. Aquí su presencia adquiere un tono más feroz, más guerrero. El jaguar es el animal de Tezcatlipoca, el dios más temido y poderoso del panteón mexica. Señor del destino, de la magia, de la noche, de la guerra, de la transformación. No hay dios más impredecible, más peligroso, más dominante. Y su animal sagrado es el jaguar. Para los mexicas, Tezcatlipoca no solo tenía forma de jaguar, era jaguar. Cuando se manifestaba en la tierra, lo hacía a través de este felino. Sus manchas eran consideradas símbolos de espejos humeantes, portales hacia otros planos. La noche, su dominio, el destino, su juego. El jaguar era visto como un recordatorio de que la vida podía cambiar en cualquier momento, de forma abrupta, salvaje, sin aviso. El jaguar era la encarnación del caos, pero también de la fuerza absoluta. De esa cosmovisión nacieron los guerreros jaguar, la élite más temida del imperio. Solo podían pertenecer a esta orden quienes capturaban enemigos vivos en batalla, un acto que exigía valor, técnica y control emocional.
vestidos con trajes que imitaban la piel del jaguar, con garras en las manos y colmillos en los cascos. Estos guerreros no peleaban como humanos, peleaban como animales sagrados. En sus rituales se decía que, al usar el traje, el espíritu del jaguar descendía sobre ellos. No era un disfraz, era un pacto, pero el jaguar no solo reina en Mesoamérica. Si te adentras en la Amazonía, descubres que su poder espiritual es incluso más profundo. Para muchas culturas amazónicas, el jaguar es el maestro de los chamanes. Un ser que domina todos los niveles del bosque: el suelo, las raíces, los árboles, los ríos, la noche. Un espíritu que conoce todos los secretos de la selva. Los chamanes decían que, durante las ceremonias con plantas sagradas, el jaguar les prestaba sus ojos. Las visiones eran vistas como caminar con el jaguar, ver como el jaguar, ser jaguar por un instante. Esas culturas no ven al chamán solo como un curandero. Es un viajero espiritual. Y en ese viaje necesita guías. Ningún guía es más poderoso que el jaguar. Los relatos cuentan que el chamán debe demostrar humildad para recibir los ojos del jaguar, y que solo quien tiene el corazón limpio puede sobrevivir a esa visión. Ver con ojos de jaguar es ver más allá de lo humano, cruzar fronteras invisibles, entender el idioma de la selva. En otras regiones de Sudamérica, el jaguar aparece como creador del fuego, guardián del canto, protector del conocimiento. Es una figura central de los mitos de origen. Y lo más fascinante es que estas culturas no tenían contacto directo entre sí. No hay razón histórica para que pueblos tan lejanos compartieran la misma devoción. Pero lo hicieron. Es como si el jaguar hubiese sido el primer dios panamericano, mucho antes de que existieran las ideas de imperios o fronteras. Esto nos lleva a una idea profunda. El jaguar era el ser que representaba la línea delgada entre la humanidad y la naturaleza. No era un animal domesticable, no podía ser controlado, no podía ser adorado desde la distancia. Era un dios vivo que caminaba entre los humanos, un dios que había que respetar, que temer, que escuchar. En los Andes, por ejemplo, el jaguar, conocido como otorongo, era símbolo de sabiduría y autoridad. En Chavín de Huántar, uno de los templos más antiguos del continente, todo está tallado con rostros felinos, figuras híbridas, colmillos. Los sacerdotes de Chavín realizaban rituales en los que buscaban transformarse espiritualmente en jaguares. En esa tradición, volverse jaguar significaba alcanzar un nivel superior de comprensión del universo. Cuando analizamos todas estas culturas juntas, olmecas, mayas, mexicas, chibchas, mochicas, amazónicos, andinos, se revela un patrón clarísimo. El jaguar era el animal que mejor representaba la dualidad más importante del mundo indígena. La unión entre la vida y la muerte, entre el día y la noche, entre lo humano y lo divino. Ningún otro animal podía moverse entre ambos planos. Ningún otro tenía la fuerza física, la belleza estética, el misterio nocturno, la presencia silenciosa que se necesitaba para encarnar ese puente. Y aún así surge una pregunta inquietante. Si el jaguar fue tan poderoso, tan sagrado, tan venerado por tantas culturas, ¿cómo cayó? ¿Qué ocurrió cuando las sociedades que lo adoraban fueron destruidas? ¿Cómo pasó de ser un dios a convertirse en un animal en peligro? La respuesta revela la caída más trágica de un ser sagrado en la historia del continente. Y es ahí donde entra el acto final, cuando las grandes civilizaciones que veneraban al jaguar estaban en su apogeo. Parecía imposible imaginar que un ser tan poderoso pudiera caer del pedestal de lo divino.
¿Cómo podría perder autoridad un animal que había sido Dios durante 3000 años? ¿Cómo podría desvanecerse la imagen del jaguar como guardián de la noche, maestro chamánico y símbolo de poder real? La respuesta es una de las historias más tristes y más reveladoras de nuestro continente. La caída del jaguar sagrado no fue natural. Fue provocada. Todo comenzó con la llegada de los europeos. Para ellos, el jaguar no era un dios. No era un guía espiritual. No era un puente entre mundos. Era una amenaza. Un animal peligroso que debía ser eliminado. Una fiera salvaje que no tenía lugar en las nuevas ciudades y haciendas que querían imponer. Mientras para los pueblos indígenas el jaguar era un ser con propósito, para los conquistadores era simplemente un obstáculo. En menos de un siglo, templos dedicados al jaguar fueron destruidos. Esculturas, máscaras, pinturas murales, códices y tronos con forma de jaguar fueron quemados o enterrados. La cosmovisión cambió de forma forzada. Donde antes había respeto profundo por la naturaleza, ahora había miedo, armas de fuego y políticas de exterminio. Muchos documentos coloniales describen al jaguar como plaga, enemigo del ganado, demonio de los montes. Ese lenguaje cambió para siempre la percepción del animal. Pero la caída no fue solo simbólica, fue física y brutal. Los territorios del jaguar desaparecieron a un ritmo acelerado. Las selvas se talaron para abrir paso a haciendas, minas y ciudades. Los ríos se contaminaron. Las rutas naturales del jaguar se fragmentaron. Y al mismo tiempo, la caza se volvió común. Pieles, garras y colmillos comenzaron a venderse como trofeos. El jaguar, que antes era un ser intocable, pasó a ser un objetivo, un enemigo. Lo irónico y profundamente triste es que muchas de las culturas que más habían venerado al jaguar fueron obligadas a abandonar sus rituales y creencias. Los guerreros jaguar mexicas fueron eliminados junto con su orden militar. Los chamanes amazónicos fueron perseguidos por idolatría. Los templos andinos dedicados al otorongo fueron clausurados. Y aunque el jaguar seguía vivo en la selva, su presencia espiritual fue empujada hacia la clandestinidad. Aún así, el jaguar no desapareció del corazón de los pueblos. En comunidades indígenas de México, Guatemala, Brasil, Colombia y Perú, la figura del jaguar siguió viva en historias orales, cantos nocturnos, rituales secretos y danzas que resistieron al paso del tiempo. El jaguar se volvió un símbolo de resistencia, de identidad, de memoria. Incluso en los momentos en que ya no quedaban muchos jaguares vivos, la gente seguía contando historias donde este animal caminaba por la noche, protegiendo a los niños, cuidando los ríos, hablando con los ancianos o guiando a los muertos a través de la oscuridad. Pero la situación se volvió crítica. A lo largo del siglo XX, el jaguar perdió más del 50% de su territorio en América. Pasó de habitar casi todo el continente a sobrevivir solo en manchas aisladas de selva. Su rugido, que alguna vez resonó desde México hasta Argentina, fue apagándose poco a poco. Y sin embargo, justo cuando parecía condenado al olvido, ocurrió algo inesperado: un renacimiento. A finales del siglo XX y principios del XXI, científicos, activistas, comunidades indígenas y gobiernos comenzaron a reconocer la importancia ecológica del jaguar. Comprendieron que no es solo un símbolo cultural, es un pilar ecológico. Cuando el jaguar desaparece, la selva entra en desequilibrio. Se multiplican presas, se destruyen vegetaciones completas, desaparecen especies relacionadas. El jaguar mantiene el orden natural. Es, literalmente, el arquitecto oculto de la selva.
Esa revelación inició una nueva era de conservación. Hoy existen corredores biológicos que buscan conectar selvas fragmentadas para que los jaguares puedan moverse libremente entre países. México impulsó programas de protección en la península de Yucatán y la Sierra Madre. Brasil creó reservas gigantes en la Amazonía y el Pantanal. Colombia protege territorios indígenas donde el jaguar vuelve a caminar después de décadas de ausencia. Guatemala y Belice trabajan juntos para mantener bosques continuos. El jaguar, poco a poco, vuelve, pero más poderoso aún es su renacimiento simbólico. Artistas, muralistas, cineastas, escritores y comunidades indígenas están recuperando la figura del jaguar como emblema espiritual. En México, el jaguar aparece en murales urbanos como símbolo de fuerza y memoria. En Guatemala, los pueblos mayas celebran ceremonias donde invocan al Balam, el jaguar protector. En Brasil, los pueblos amazónicos enseñan a los jóvenes que el jaguar sigue siendo el maestro del bosque. En Colombia, la figura del jaguar se ha convertido en símbolo de defensa ambiental. El jaguar ya no es solo un animal, es identidad continental. Y este renacimiento no es casualidad. Después de siglos de destrucción, América está redescubriendo algo que los pueblos antiguos sabían desde siempre, que el jaguar representa la esencia misma del territorio. Es el espíritu de la noche, la fuerza del bosque, el equilibrio del agua, el guardián del tiempo, el maestro silencioso que recuerda que la naturaleza debe ser respetada. Es un espejo, un recordatorio de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que aún podemos rescatar. Cuando miramos la historia completa, su divinidad, su caída, su regreso, entendemos por qué ninguna otra criatura tuvo un papel tan profundo en este continente. El jaguar no es un símbolo que existió en el pasado, es un símbolo que sigue vivo. Un ser que nos obliga a preguntarnos si estamos a la altura de proteger lo sagrado, si somos capaces de escuchar el rugido que viene de lo más profundo de nuestra historia. Este es el verdadero legado del jaguar. 3000 años en los que fue Dios, guía, guerrero, espíritu y maestro. Un legado que no pertenece al pasado, sino al presente. Porque mientras el jaguar siga vivo, también lo estará la memoria de los pueblos que lo veneraron. Su rugido sigue resonando, no solo en la selva, sino en la identidad latén, indígena, mestiza, humana. Y ahora, la pregunta es tuya. ¿Qué significa para ti el jaguar? ¿Lo ves como símbolo de poder, de espiritualidad, de naturaleza o de historia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres descubrir más secretos ancestrales de nuestra América, suscríbete a Secreto Precolombino.